Bueno, entonces, el sistema límbico, gran parte de las estructuras ya las hemos visto, las hemos tocado en otros temas. Entonces, vamos a tratar de organizarlo en cuanto a tipos de estructuras. Ya conocemos que el sistema límbico tiene funciones, algunas de ellas viscerales. Recordemos que el sistema límbico, al ser o activarse ante emociones, esas emociones se pueden manifestar a través del sistema nervioso autónomo. Y para poderse manifestar por el sistema nervioso autónomo, entonces tiene que conectarse con partes viscerales. Así que va a tener conexiones con algunos núcleos, incluso del tallo, que tienen que ver con pares craneales. ¿Con qué tipo de núcleos de pares craneales tendría que unirse para manifestarse una emoción y hacerse visceral? ¿Con quién? Uno podría ser el pato. Cuando hay una emoción sobredimensionada o el impacto psicológico es abrumador, en ocasiones hay vómito. Por ejemplo, en las guerras mundiales, cuando iban pelotones y de repente a un amigo le impactaba o se descuartizaba por una bomba, pues la persona que presenciaba ese acto pues no sabía ni cómo actuar, porque era tan abrumador que incluso después tendría síndrome de estrés postraumático por una sobreactivación del límbico y no podía controlarse. Y la persona en ocasiones presenciaba eso y hasta vomitaba. Y así que hay una interacción con algunas partes viscerales. Si hay miedo, entonces, ¿qué sistema se activa? El simpático. Entonces daban taquicardias. Entonces, personas también con ese simpático sobreactivado se despierta con palpitaciones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, parte de las funciones por conexiones con pares craneales tiene funciones simpáticas. ¿Sí? Obviamente también emocionales. A nivel emocional, ¿cuál es la primera emoción que surgió? Miedo. Miedo. ¿Y quién en los mamíferos inferiores, principalmente, quién activa el miedo? Bueno, es la que capta el estímulo y lo procesa y se activa el miedo. O bueno, todas las reacciones físicas ante el miedo. Pero ¿qué tipo de estímulo a nivel evolutivo fue el primero que surgió para, digamos que, motivar la aparición de un sistema límbico? ¿Dolor? No, eso es reciente. Bueno, al menos para el humano es muy reciente. Antes de todo, incluso desde que éramos acuáticos, bueno, desde que la vida era acuática. El olfato. De hecho, se dice que el sistema límbico no es más que un perfeccionamiento evolutivo del olfato. ¿Sí? Y ya conocemos que el olfato no pide permiso al talón para ser procesado, sino que llega directo a su área. Esto ya vieron, todavía no hemos visto pares craneales, pero el olfato, a través de la estría olfatoria lateral, llega directamente al área entorrinal. Y el área entorrinal, pues técnicamente queda alrededor del uncus. ¿Y el uncus qué hay dentro de él? La amígdala. Así que en realidad se dice que el sistema límbico no fue más que una superevolución de estímulos olfatorios. Y que de hecho, los mamíferos inferiores, ustedes se han observado documentales de animales, a lo primero que reaccionan es al olor, aún sin haber visto al depredador.
depredador. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de animales no ve en la gama de colores que nosotros vemos. Así que un tigre, por más que sea rayado de amarillo, pues más se parecen a hojas moviéndose. ¿Sí? Así que en ese contexto, pues el estímulo visual no es tanto. Ese ya es cuando lo detecta por movimiento, pero no por que lo haya determinado. ¿Sí? Así que las emociones pueden desencadenarse por estímulos olfatorios. De hecho, son, digamos, de las conexiones más antiguas del sistema límbico, a través del olfato. Cuando nacemos, recuerden que al niño, si no hay ningún problema, se lo pone a lactar. Y al ponerlo a lactar, ¿a quién huele primero? Si apenas nace y está bien, lo pone a lactar. Así que el primer olor que capta el niño es ¿a quién? A la madre. Y se lo coloca en una región en donde hay mucha glándula sudorípara que expide un olor característico de cada quien. Así que a veces el niño, cuando es acercado a una persona, un niño recién nacido o de días, o incluso meses, él se adapta a cierto olor. Tanto así que, como sus ojos todavía no se han desarrollado, él ve, pero no sabe lo que está viendo. Así que no puede diferenciar mucho. ¿Sí? Pero sí puede captar un olor. Tanto así que si alguien diferente lo carga y el niño huele, ¿qué le pasa al niño? Llora. Dice, este no es un lugar seguro, no es a lo que estoy habituado a oler todos los días. Entonces, ahí podemos ver que esas emociones en realidad vienen por estímulos olfatorios. Y de hecho, los depredadores cazan en contra del viento. ¿Por qué? Para que el olor no los delate. ¿Sí? Y de hecho, el cervatillo que capta el olor del depredador, apenas lo huele, se pone nervioso y empieza a buscar si hay alguien que se está moviendo, porque sabe que algo está cerca. ¿Sí? Así que es el olfato el primero que activa las emociones. ¿Listo? Luego ya veremos un poco más. También es instintivo y algo olfatorio, de hecho. ¿Qué pasa cuando hay una perrita que está en calor? ¿Qué expide? Feromonas. ¿Y quién las capta? Los machos. Si hay una hembra susceptible, los machos están con sus receptores prestos a que hay una hembra posiblemente para reproducirse. Así que los machos de todas las, alrededor de 1 kilómetro, captan el mensaje y estimula sus instintos. Y recordemos cuáles son los instintos básicos. ¿Ya vieron el video? ¿Sí vieron el video? No, ¿cierto? El de reptiles, emociones y cogniciones. Que suponía que para esta clase había un quiz. ¿Qué tal si lo hubiera hecho? Eso lo que lo me acuerdo. Esta me acuerdo. Pero igual para ese yo les había dicho que había un día. Reptiles, emociones y cogniciones. Entonces, luego de las emociones, continúa con algo que es la memoria. Bueno, aparte de los instintivos, antes de bajar la memoria, a nivel instintivo, recordemos que cuáles son los instintos básicos. Primer instinto. ¿Cuál es el primer instinto? Supervivencia.
Pero para poder sobrevivir hay que tener en cuenta dos objetivos. Uno, evitar el daño. Que algo o alguien le haga daño. ¿Cierto? ¿Cuál es otro de los principales para poder sobrevivir? Comer. Entonces, primero hay que huir de lo que te puede hacer daño. Pero si no hay nadie que le pueda hacer daño, entonces el segundo es comer. Así que ese es el instinto de supervivencia. Huir de algo que le haga daño o alejarse de algo que le haga daño, protegerse de algo que le haga daño y luego comer. Entonces ahí ya está satisfecho el primer instinto, supervivencia. Si el primero no existe, entonces ya puede pensar en el, no pensar, sino que ya puede enfocarse en el segundo. ¿Y cuál sería el segundo? Reproducirse. Entonces, instinto de supervivencia y reproducción. Y una vez ya se ha reproducido, ahora que sigue y que está más marcado en la hembra, cuidar la cría. Es decir, hay que proteger la descendencia. Es que como no se me acuerda que se puede. Entonces, el sistema límbico, a través de los instintos, ¿con quién tiene que tener conexiones? Si tiene instinto de supervivencia, ¿quién tiene que activarse primero? Por instinto de supervivencia, ¿qué parte del sistema límbico tendría que activarse? La amígdala. ¿Para que sienta? Miedo. Y si el estímulo estuvo cerca de quitarle la vida, o fue muy significativamente representativo para usted, se guarda. Así que si se guarda, ¿de qué estamos hablando? Memoria. Entonces, memoria. ¿Qué estructuras se encargan de la memoria? Primero tenemos que ver qué tipo de memoria. Porque primero hay que ver que hay memoria emocional. Entonces, la memoria emocional, ¿quién se encarga? La amígdala. Recordemos que la memoria emocional es la amígdala. Así que cada vez que algo o un estímulo tenga que ver con supervivencia y que logró sobrevivir, pues de ahí eso nunca lo va a olvidar y va a crear conexiones tan fuertes que va a conectarse con el que está enseguida. Recordemos que la amígdala está delante de quién? Del hipocampo. La memoria emocional, lo que pasa es que cuando la amígdala se percibe una situación de peligro y efectivamente estuvo a punto de perder la vida, eso lo guarda la amígdala. Y la amígdala, a través de esa emoción, tiene, digamos, como un concepto de baterías emocionales, es decir, que cada vez que presente algo similar, se van a activar las mismas neuronas que se habían activado cuando se ocurrió ese evento.
Y esta memoria emocional es más certera para recordar eso. Ahora, la amígdala está por delante del hipocampo. Así que el hipocampo, ¿de qué se encarga? ¿De qué tipo de memoria? Principalmente memoria reciente, a corto plazo. Y si hay memoria de corto plazo, hay memoria de largo plazo. Pero eso ya es después, cuando ya el hipocampo, a través del córtex, se conecte a través del circuito de Papez y se conecte con otras áreas alrededor y empiece a guardar información, pero digamos que la conexión inicial inicia en el hipocampo. ¿Sí? Entonces, pero eso ya es memoria implícita y memoria explícita. Entonces, esas serían las funciones. Entonces, hay funciones viscerales, emocionales, instintivas y de memoria. Por eso es que el sistema límbico también se encarga de los instintos, y uno de ellos es reproducirse, es decir, implica una conducta sexual. Ahora sí, ¿qué estructuras hay? Entonces, hay dos tipos de estructuras. ¿Sí? Algunas se han catalogado como de sustancia gris, y a nivel de sustancia gris vamos a tener dos. ¿Y cuáles son los dos grupos de sustancia gris? ¿Algunas son qué? Corticales. Es decir, que en algunas regiones del sistema límbico debe haber cortezas, algunas de 6 capas y otras de 3 capas, es decir, homotípicas y heterotípicas. Y así como hay estructuras con corteza, también existen grupos de cuerpos de neuronas que determinan los núcleos, así que hay un sinnúmero de núcleos también relacionados con el sistema límbico. Aquí tenemos, por ejemplo, a nivel de corteza, recordemos que hay una estructura que en conjunto se llama formación del hipocampo. Entonces, la primera área, la primera parte cortical sería la formación del hipocampo. En esa formación del hipocampo, ¿a quién incluimos? Incluimos al mismo hipocampo. Si hablamos de corteza del hipocampo, ya conocemos qué tipo de corteza cuando vieron configuración interna de hemisferios. ¿Qué tenía? Si hablamos del hipocampo, ¿qué corteza? Heterotípica agranular. Giro subcalloso. ¿Qué tipo de corteza? ¿Qué es el giro subcalloso? Debajo del cuerpo calloso. ¿Y qué tipo de corteza tiene? Homotípica. Homotípica. ¿Pero qué no son hemisferios? Centrales. Y está más inclinada hacia el lóbulo frontal. Así que todo eso tiene 6 capas, sería homotípica. Cuando los hemisferios empezaron a conectarse uno con otro, parte del hipocampo no pudo desplazarse a algún lado. Por lo tanto, alguna parte de sustancia gris quedó encima del cuerpo calloso. ¿Sí? Así que un rastro de sustancia gris quedó encima del cuerpo calloso. ¿Y eso cómo se llamaba? El indusio. ¿Sí? Ese indusio son básicamente parte del hipocampo que se quedó, o vestigios del hipocampo que se quedó encima del cuerpo calloso. ¿Sí? Así que también es corteza. ¿Sí? Aunque es una derivación primitiva del hipocampo. ¿Qué hay debajo del hipocampo? Otro tipo de corteza. ¿Representado por quién? El giro dentado, que también tiene otro tipo de corteza. ¿Y cuál sería? Granular. Entonces, a nivel de la formación del hipocampo, tenemos el hipocampo propiamente dicho y el giro dentado. Como es
estos dos tienen cortezas diferentes, eso establece su principal función. No es la única, pero sí es la principal. Y es que uno de ellos es ideal para recibir información y otro para enviar información. Entonces, ¿quién la recibe? El giro dentado. Porque como tiene neuronas con cuerpo granular o estrellado, entonces tiene más dendritas. Y las dendritas son ideales para recibir información. ¿De dónde recibe información? ¿De dónde recibe información el giro dentado? En parte del área entorrinal y en parte del parahipocampo. ¿De dónde viene esa información? ¿Y por dónde? Del fascículo del cíngulo. ¿Por dónde? Por el fascículo del cíngulo. ¿De dónde? Pues de toda la corteza parietotemporo-occipital. ¿Sí? Así que todo, es decir, todo el resto de áreas que estén a nivel, incluso frontal, parietal, temporal, occipital, todo eso se concentra y se va al área entorrinal y el parahipocampo y llega al giro dentado. Y a través de conexiones perforantes, ¿sí?, se la entrega al hipocampo y él ya la procesa y la integra con la memoria. ¿Sí? Ahora, ya conocemos esto, el giro dentado, que se continúa hacia atrás con qué? Con el giro fascicular. Entonces, eso seguiría siendo la misma corteza. Tenemos aquí otro tipo de corteza, la del parahipocampo. Esa corteza del parahipocampo, ¿cuántas capas? 6. Y como está de vecino con el hipocampo, ahí había una zona como de transición, el subículo. Otra corteza, algo que en conjunto, no es que sea una parte, sino que en conjunto se denomina lóbulo límbico. ¿Desde dónde empieza el lóbulo límbico? ¿Qué es el lóbulo límbico? ¿A quién incluye? ¿Cómo inicia? ¿Y cómo inicia? Como giro subcalloso. Entonces, así inicia el lóbulo límbico, debajo del pico y la rodilla del cuerpo calloso, como giro subcalloso. Luego da vuelta sobre la rodilla del cuerpo calloso y se convierte en cíngulo, que es la que conocemos habitualmente, pero inició como giro subcalloso, que luego del cíngulo salta al parahipocampo, es decir, continúa. Pero aquí hay una transición. ¿Quién es la transición? Entre cíngulo y parahipocampo. El istmo. ¿Sí? Así que en últimas todo eso queda ahí en medio del resto de circunvoluciones. Y como queda el lóbulo límbico en medio del resto de circunvoluciones, entonces queda como en medio de las áreas arriba y el diencéfalo abajo. Y como no pertenece, en teoría, no pertenecía ni arriba ni abajo, entonces dejaron, bueno, todo eso que está ahí alrededor se llama limbo, es decir, no sabemos en dónde está, si arriba o abajo. Y de ahí derivó o se acuñó el término sistema límbico. ¿Sí? Está en limbo. Ni pertenece a la corteza de arriba, la neo, ni pertenece a lo más primitivo, el diencéfalo. Entonces, como estaba ahí en medio, quedó como sistema límbico. Ahora, estas son todas las áreas corticales. Ahora, nucleares. ¿Quiénes son los núcleos con los cuales está relacionado el sistema límbico? Que pertenecen algunos a otras partes del sistema. Por ejemplo, ya conocemos uno. El núcleo amital.
conocemos en dónde está, ¿cierto? Ya conocemos sus funciones básicas, que en alguna oportunidad hablamos. Entonces, ¿qué hacía el núcleo amigdalino? Primero, era el botón de pánico del sistema límbico. Es el botón de pánico del sistema límbico. Es decir, es el que primero se activa cuando en el medio hay una situación de peligro. Entonces, es el botón de pánico del sistema límbico. Ahora, si ya activó el botón de pánico y activó todo el sistema límbico, hay que ¿qué? Hay que grabarlo. Es decir, memoria emocional. Y esa memoria emocional, cuando, escuchen bien, cuando está sobredimensionado, porque puede ocurrir eso, es que se crean las fobias. Entonces, un miedo sobredimensionado crea una fobia. Si usted de niño le dio por coger un pollito, ¿qué hace la gallina? Se le va encima, lo picotea, lo raya, lo aruña y de todo. ¿Sí? ¿Eso es donde se almacena? En la amígdala. Ahora, ya creció. Usted podría matar una gallina de una patada, pero es que tiene una sinapsis que dicen, hey, la última vez hay que actuar de esta forma. No me importa si usted es más grande o 10 veces o 30 veces más grande que la gallina. No, usted tiene que actuar de esa forma. Pero hay personas que la sobredimensionan. ¿Y qué crean? Fobias. ¿Y qué es una fobia? Miedo irracional a algo. ¿Quién tiene miedo a un ratón? Si antes cazábamos mamuts, ¿usted no podría matar un ratón? ¿Sí, no? Pero ¿por qué tiene miedo a algo que es técnicamente insignificante? O por experiencia o por aprendizaje, porque en realidad los miedos también son aprendidos. Si usted de niño o de niña en su casa había un ratón y todo el mundo saltaba, pues usted imita eso. Entonces, de esa forma es que se crean las fobias, el miedo irracional. Y de hecho, usted tiene la manifestación física de esa emoción. ¿Y cuál sería la manifestación física de esa emoción? Recuerden que quien se encarga de la manifestación física de esa emoción es el sistema nervioso autónomo. ¿Y qué hace el autónomo? ¿A quién activa? Principalmente al simpático. ¿Y quién es el simpático? ¿Quién es el centro, el comando del sistema nervioso simpático? El hipotálamo. Así que básicamente la amígdala se va a conectar casi que directamente con el hipotálamo. Y le dice, hey, tengo miedo, mucho miedo, por lo tanto activa el simpático. ¿Y qué va a hacer el simpático? ¿A qué núcleos activa? ¿Quién o qué región del hipotálamo es simpática? La parte posterolateral. Un poco más hacia atrás. Esa es simpática. Porque la parte más anterior es parasimpática. ¿Y mediante qué fascículo o raíces axonales envían? ¿Cómo se llaman esas vías?
qué toracodorsal y no cráneo sacra? ¿Por qué tiene que mandar un ramillete de axones que se llama corriente toracodorsal? Porque tiene que conectarse con el asta lateral. ¿Recuerdan el asta lateral? ¿Y el asta lateral en dónde está? A nivel torácico, y el L1 y el L2. Por eso se llama corriente tóraco. ¿Listo? Ahora, eso en cuanto a núcleos, la amígdala, el núcleo amigdalino. Ahora aquí, cuerpo mamilar. ¿Qué relación tiene el cuerpo mamilar con el sistema límbico? Recordemos que allí es uno de los puntos de sinapsis de una vía. Antes de que viene el hipocampo, álveo, cornis, pilar anterior y llega a este núcleo. ¿Al núcleo qué? Amigdala. Así que si hay una pregunta en el parcial que se coloca en el núcleo amigdalino, ¿qué función sería? ¿Qué función? Memoria. Recuerden que el circuito de Papez, ¿para qué es? Es el tránsito de la memoria. ¿Y la memoria qué neurotransmisor utiliza? Acetilcolina. ¿Qué hace la escopolamina? La misma función, pero sin activar nada. ¿Sí? Es un agonista, básicamente ocupa el receptor, pero no deja actuar la acetilcolina, por lo tanto no graba. Entonces, ¿qué hacen para probarte? Le dan escopolamina y 2 a 3 minutos después ya está inundado su cerebro con escopolamina. El problema es qué tanta dosis le dan a usted. Porque si es una sobredosis, es tan peligroso, o sea, aparte de morir, pues queda con un problema ya crónico. Y así que cuidado cuando le digan, bueno, ¿esta dirección dónde es? Sí. Al inicio no lo resiente, pero recuerden que si lo sacó del hipocampo es porque ya lo va a conectar al resto del sistema. Así que en determinado momento, si la situación se repite, pues básicamente lo va a hacer en el de largo plazo, pero ya que una vez lo haya conectado con toda la neocorteza. Pero mientras haya dado una sola vuelta, pues no crea tanta conexión, pero un acto repetitivo lo conecta cada vez con más ideas, ya sea razonable, ya sea movimiento, ¿sí? Ya sea auditivo, ya sea óptico, ¿sí? Es decir, básicamente lo conecta con todas las áreas, con todos los lóbulos, y ahí es donde ya se hace a largo plazo. Área preóptica. ¿Cuál es el área preóptica? La que está inmediatamente delante de la lámina terminal. Pues se coloca un alfiler por ahí en las masas nuevas, inmediatamente delantico de la lámina terminal. ¿Qué se está colocando? Área preóptica. El área preóptica, pues básicamente es una porción del área septal. El fascículo mamilotalámico, ¿a dónde llegó? Llega a 2 grupos de núcleos, principalmente anterior, pero también llega al lateral dorsal. Así que el núcleo lateral dorsal también hace parte del sistema límbico. Por lo tanto, no solamente hipotálamo hace parte del sistema límbico, sino que tálamo también, 2 de sus núcleos están implicados con el sistema límbico. Entonces, ¿cuáles son los 2 núcleos implicados con el sistema límbico? Anterior, con sus 3 subnúcleos, y el núcleo lateral dorsal. Esos son límbicos.
Delante de la fibra óptica hay un área septal y acá hay unos núcleos septales. Entonces, debajo de la corteza existen unos núcleos septales. Luego hay dos estriados. Hay un estriado ventral que sería más profundo, ahora vemos más o menos dónde queda. Para ver este estriado ventral o inferior, ventral, vamos a recordar la comisura blanca anterior. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando veíamos el corte coronal, la comisura blanca anterior? ¿Ya vieron? Esto, ¿qué sería? Globo pálido. Este globo pálido, esta parte de aquí abajo, resulta que este globo pálido, estas fibras cortan aparte del globo pálido. Entonces quedan aquí los globos pálidos medial y lateral, pero de esto hay un estriado que llega acá, pero ya no se ve como sustancias, sino que se ven unos núcleos pequeñitos aquí debajo. Así que para poder ver cuál es el estriado ventral, vamos a tener en cuenta en un hemisferio que se vea esto. ¿Quién era esto? ¿Eso qué es? Comisura blanca anterior. Entonces, esta comisura corta y separa los núcleos, y esos núcleos quedan aquí. Así que si se coloca en un hemisferio en donde se vea la comisura blanca anterior, lo que esté inmediatamente debajo de ellos, esos serían ¿qué? Núcleos del estriado ventral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la condición para que se vean? El estriado ventral que esté por debajo de quién? En un corte coronal que esté por debajo de la comisura blanca anterior. ¿Sí? Está un poquito hacia adelante y por debajo. Y allí, en teoría, aquí vamos a ver al núcleo accumbens. Así que uno puede decir, eso es el estriado ventral con su núcleo accumbens. Entonces, ¿cuál es la condición? Tener como referencia el pedacito de sustancia gris que se vea por debajo de la comisura blanca anterior. Eso sería el núcleo accumbens. Y ese núcleo accumbens es un principal centro integrador de dopamina. Muchas partes del sistema, o bueno, de la formación reticular pasan por ahí, en contacto con el sistema del núcleo de la accumbens, la vía dopaminérgica. ¿Para qué es ese núcleo accumbens? Adicción. Es el centro de nuestras adicciones. ¿Y qué diferencia hay entre ese centro dopaminérgico con los serotonérgicos? ¿Qué influencia tienen los centros dopaminérgicos y qué influencia tienen los centros serotonérgicos? ¿Para qué es la serotonina? ¿No? Ahí se controlan los centros de la felicidad.
Es decir, tu cerebro es feliz por serotonina. Pero ¿quién crea esa sensación de querer repetir algo? La dopamina. Entonces, cuando haces algo que te gustó demasiado y usted tiene la necesidad de repetirlo, es porque se está manipulando a quién? A un centro de recompensa. Y ese centro de recompensa es el acúmpense. ¿Cuál es el problema? Que al principio le dicen no, quiero más, pero cuando se sobredimensiona con fármacos o drogas, entonces el sistema que dice, hey, ya demasiado, porque es normal que yo sienta placer cuando tengo mucha hambre y como algo rico. Oh, qué rico que comí. Esa expresión de qué rico que comí, ¿eso qué es? ¿Una qué? Una expansión de dopamina. Tener relaciones sexuales, igual. Hacer deporte, igual. Pero eso de comer, hacer deporte, ¿eso qué es? ¿Es fisiológico? El problema es cuando lo sobredimensiona con una droga. El alcohol, ¿qué genera? Estimulación de los centros dopaminérgicos. Por eso es que el alcohol también es ¿qué? Ahora, cuando hay una sustancia ajena que ya el estímulo placentero ya no es fisiológico, sino que ya es patológico, es cuando se consume una sustancia que sobredimensiona y sobreestimula. Y cuando sobreestimula, el gran problema, ¿cuál es? Que empieza a dañar los receptores dopaminérgicos. Y las células del núcleo accumbens dicen, hey, hay demasiado de esta sustancia que me está haciendo producir demasiada dopamina. Por lo tanto, ¿qué dice la célula? Voy a no producir más, yo no voy a producir más receptores para dopamina. Y como ya no tiene tanto receptor para dopamina, ya no siente igual con una sola dosis. Sino que ahora tiene la necesidad de meter 2 dosis. Y ahí ya está enganchado. Eso es lo que pasó con la oxicodona en Estados Unidos, donde normalmente era un fármaco que era muy adictivo, pero que fue vendido como acá acetaminofén. Así que convencieron a la comunidad médica, no vas a ahorrar nada, convencieron a la comunidad médica de que había estudios que decían que esto era lo mejor y menos adictivo, que no tenía tantos efectos adversos. Y la comunidad médica, pues, sí, bueno, listo, yo lo formulo. Y lo ponen a formular como si acá en Colombia formularan acetaminofén. ¿Por qué si las personas con síndromes psiquiátricos y demás, medicamentos como niazolam y esto no les hace, no tienen como mayor efecto, ellos lo toleran? Exacto, entonces la vaina es que los receptores se acaban. Bueno, se destruyen, pero no se remodelan. Y al no remodelarse, pues ya va a tener que requerir más dosis. El problema es que hay una dosis tóxica. Pero eso debería ser algo. ¿Cómo? Ellos tienen una enfermedad, digamos, mental, psiquiátrica. Claro, pero no, claro, es que el problema en ellos es que el núcleo amigdalino está sobredimensionado y conecta. En ellos, por algún motivo, crea más conexiones, así que está en un estado de alerta permanente. Al estar en un estado de alerta permanente, pues hay que darle un medicamento que en medio lo apague, pero es que ellos quedan como adormecidos. ¿Sí? Pero es que obviamente el cuerpo y el hígado también se adapta a eso y empiezan a destruir más rápido, lo metabolizan. Entonces hay una adaptación tanto metabólica como de no crear más receptores porque ya están sobreestimulados, así que es difícil. ¿Sí? No, ya no responden a nada ya. ¿Sí?
De hecho, se ven hasta más peligrosos cuando por accidente o por incidente no se les dio la dosis. Es peor. ¿Entendido lo de la cumbens? Entonces, este cumbens, ¿qué hace con sus receptores? Los apaga, es decir, no vuelve a formar receptores. Por lo tanto, la persona necesita de qué? De más dosis. ¿No? Hay centros serotonérgicos en Italia. Normalmente en Italia, que pasan estimulando también a los centros dopaminérgicos, porque en realidad no es uno solo, independiente, no, en realidad es una cascada de acontecimientos y uno de ellos la serotonina y otro lado dopamina. Entonces uno te pone feliz y el otro dice, hey, repite. Así que en realidad está en qué? Está en un balance. El problema es cuando uno de ellos se sobredimensiona por consumir drogas, pero ya no eres feliz como tal, he hecho lo contrario. Después de la dosis, que pasó el efecto, tiene la depresión y no quiero más. Y le cumbes empujando, hey, más. Más estimulando una sola vía, la vía de la dopaminérgica. Y la serotonérgica empieza a deshabitarse. Vale, Claro, el problema es que en realidad todos están en equilibrio. El problema es cuando uno de ellos se sobredimensiona, entonces se van a sobredimensionar sus efectos. Solamente a ese, pero la otra no importa. Normalmente, ¿qué produce dopamina? Normalmente. ¿Dónde estaba en el video? ¿Qué produce dopamina? Uno. Comer. Y el hecho de comer produce dopamina. Sexo. Hacer ejercicio. Y uno de ellos, ¿qué? El contacto visual. Si usted a alguien lo mata, es decir, dice, esta persona me fascina por su forma de ser o físicamente, lo que sea, y usted cruza la mirada, ¿qué pasa? Usted se desarma. Usted que le da a una estrella, ya sea de cine, lo que sea, el que le dio la mano, ¿cómo estás? Usted queda hasta así. Gracias. Así que el contacto visual de una persona que te agrada desde algún punto de vista, si me encontrara con Albert Einstein, que ya no es posible, una descarga de... Cuando usted se encuentra con alguien influyente, por ejemplo, que usted le guste la cardiología, que se encuentre con el mejor cardiólogo del mundo, ¿dónde dijimos? Identificamos primero la comisura blanca anterior. Si ya se ve, lo que usted ve debajito, las manchitas, eso es lo común. Si no, que uno dice como la parte general, quiere decir el estriado ventral. Y el estriado ventral está en el núcleo accumbens. ¿Listo? Y ese es un centro común por donde pasan las vías serotonérgicas, noradrenérgicas y obviamente las dopaminérgicas, porque todo pasa por ahí al lado, porque no actúan independiente, en realidad es un equilibrio entre todas. ¿Quién es el principal productor de serotonina? El intestino. De hecho, acá hay una microbiota, unas bacterias, que dependiendo de sus hábitos alimenticios, esas bacterias se pueden reproducir aún más de una sola tipo de bacteria. Y esa bacteria dice, hey, produce más dopamina, para que este manco sienta más felicidad comiendo tal alimento. Así que es una forma indirecta de que la microbiota te manipula mentalmente. Si usted se acostumbró a comer chatarra,
Cuando la come usted siente felicidad, por eso dice barriga llena, corazón contento. En cierta forma es verdad. La comida favorita. Pues, si la comida favorita de usted es una hamburguesa, que es en realidad malo, un poco de alimentos que no son buenos, pero usted se siente feliz consumiéndola. Y el día que coma verduras, entonces, por eso es que se dice que la microbiota manipula tu comportamiento alimenticio. ¿Y cuál es la forma de manipularlo? Haciéndote sentir felicidad por la producción de ese. Así que ese es el lazo. Ten en cuenta que es uno de ellos, el conocido, porque en realidad hoy se están descubriendo más cosas, más polipéptidos que hacen la misma función. Y todo viene de las bacterias. Así que técnicamente tus bacterias te dominan. Y no, ¿quién iba a creerlo? Esto hace 30 años era que era loco, el primero que lo propuso. Y hoy en día ya se sabe que sí, que efectivamente tus hábitos te hacen que puedas consumir lo mismo. ¿Entendido? Entonces, miren, el accumbens está un poco más profundo, pero un poco más medial. Está una región llamada sustancia innominada. ¿Cuál es la diferencia entre la accumbens y la innominada? Porque técnicamente están casi en la misma región, sino que el núcleo accumbens está un poco más anterior en el lóbulo frontal, es decir, ver la fisura blanca anterior y a partir de esa de abajo, pero un poco más hacia adelante, ahí está el accumbens. Pero en esa misma región, pero un poco más medial, un poco más hacia el centro, un poco más medial, está la sustancia innominada. No, es un grupo de células, no propiamente un núcleo. La sustancia innominada es un grupito de células que dice que es un núcleo, pero en realidad uno va a ver todo azul blanco. Sí, pero uno debe tener en cuenta que ahí se encuentra. Otras. Miren. ¿Y la función de la sustancia? Todos tienen que ver con dopamina? ahora, epitálamo. ¿Se acuerdan de eso, no? Los núcleos avenulares. Los núcleos avenulares tienen una estría, es decir, unas partes de sustancia blanca. ¿Cómo se llama? La estría avenular. Y está conectada al hipotálamo. Es decir, el hipotálamo envía información a los núcleos avenulares. Y los núcleos avenulares envían información por un fascículo. Hay un fascículo llamado fascículo retroflexo. Ese fascículo retroflexo envía axones como hacia arriba y luego hacia abajo. Pero es que dice retro y flexo. Y cuando se van hacia abajo, se van a conectar, escuchen bien, se van a conectar con los núcleos parasimpáticos. Esa es la vía del vómito. Entonces, si hablamos del vómito, ¿con qué núcleos tiene que tener que conectarse ese núcleo retroflexo? Parasimpático. Motor dorsal del vago. ¿No? Ambiguo también. Pero más por el motor dorsal del vago, porque es más para el peristaltismo, pero retrógrado. Para el vómito. Entonces, en últimas, estos dos están comunicados. Núcleos parasimpáticos. Principalmente, motor dorsal del vago. Y salivales. Principalmente, motor dorsal del vago. Y finalmente, el límbico, ¿con qué núcleos se conecta? En síntesis, formación reticular. Pero, ¿cuáles? Ustedes que ya vieron formación reticular. Coliforme.
¿Cuáles son los núcleos? Con los tegmentales. Se conecta con los núcleos tegmentales. Así que básicamente la formación reticular a través de los núcleos tegmentales se conecta con el sistema límbico. ¿Listo? Esos núcleos tegmentales utilizan para conectarse con el sistema límbico un tronco nervioso grande. ¿Y cómo se llama ese tronco nervioso que lleva muchas fibras de muchas vías? ¿Cómo se llama ese tronco nervioso que conecta tallo con hipotálamo, con accumbens, con todo eso que está ahí al ladito, pasando por el hipotálamo? ¿Se acuerdan del haz medial del cerebro anterior? Recuerden que todo lo que sea desde la formación articular hacia el hipotálamo, tálamo, ¿sí? Y accumbens, todo eso se llama un tronco nervioso grande. Haz medial del cerebro. No, pero ese es el núcleo. Pero técnicamente son por el haz medial del cerebro anterior. Entonces, ¿todo esto son qué? Sustancia gris. Ahora, ¿qué tiene que haber? Sustancia blanca. ¿Quiénes son las sustancias blancas? Miren, todo inicia como qué. Bueno, todo inicia en realidad como neuronas piramidales, que luego se posan por encima del hipocampo y forman el álveo. El álveo se compacta en una cinta llamada fibria del hipocampo, que luego la unión de varias fibras que entran y salen forman el fornis, que algunas pasan al lado contrario, por eso se llama comisura, o es una comisura. ¿Que llega a dónde? Llega al cuerpo mamilar, y del cuerpo mamilar salen dos troncos de axones. ¿Cuáles son esos dos troncos de axones? Uno, el mamilotalámico, que ya conocemos, y otro que se va al tegmento del mesencéfalo. Entonces, ¿cómo se llama? Mamilotegmental. Esto en cuanto al hipocampo. Ahora, en cuanto a la amígdala. La amígdala saca dos troncos nerviosos, bueno, dos pasitos. Y se llaman amigdalofugas. Hay una dorsal y una ventral. La amigdalofuga dorsal. Miren, ¿cómo se llama? La estría terminal. ¿En dónde encontramos la estría terminal? ¿Entre quién? Núcleo caudado y tálamo. Entre el surco que queda, entre el núcleo caudado y tálamo. Y que está cubriendo a una vena, que es la por la que uno lo reconoce en un contexto coronal. La vena talamoestriada. Otra parte de sustancia blanca. ¿De dónde viene? Desde el hilo dentado y fasciolar tiene que sacar axones. ¿Y eso lo conecta hacia dónde? Nos lo manda por dos fibras nerviosas, bueno, por dos grupos de fibras. Las estrías longitudinales, medial y lateral. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan? Miren.
Inicialmente, las estrellas longitudinales llegan al área occipital. De ahí continúan, pero la parte por la que continúan hay un giro pequeñito que bueno, en pocos grados se ve, que es un giro tan chiquito que es una pequeña rugosidad llamado giro paraterminal, que va paralelo a la estría, perdón, a la lámina terminal. Ahora vemos dónde se ubica. Y que para pasar al hipocampo se va por dónde? Por la banda diagonal de Broca y llega a dónde? Al lúculus, es decir, regresa a donde inició. Ahora vemos toda esa vía cómo se conecta. ¿Listo? Por eso, otra de estas conexiones es quién? La banda diagonal de Broca. Recuerden que la amígdala manda dos tipos de fibras. Las amígdalas dorsales, que son la C-terminal, hacia atrás, y una hacia abajo y hacia adentro. ¿Se acuerdan del parcial del quiz que hicimos? Que había una parte que venía, llegó para terminal y se alcanzaban a ver las fibritas de la banda diagonal de Broca. En teoría, ¿por dónde pasa la banda diagonal de Broca? La sustancia Por la sustancia perforada. Que generalmente no se ve a menos que la sustancia haya sido raspada y de repente ahí aparecen unas fibritas, que en realidad es difícil de verlas. Entonces miren que todo esto ya básicamente es un recuento de todo lo que hemos visto. Ahora la vaina es conectar. Miren el sistema límbico. Ese sería el sistema límbico completo. Miren que son todo un grupo de estructuras que están ahí en medio. No pertenecen ni arriba a la corteza ni abajo al diencéfalo. Está ahí en medio. De hecho, lo está rodeando. Entonces, esto se llama sistema límbico. ¿A quién vemos ahí? Y miren. ¿Quién está acá? El bulbo olfatorio. ¿Con sus qué? Estrías. ¿Olfatoria qué? Medial y lateral. ¿La lateral a dónde llega? Al área olfatoria primaria. Toda la corteza entorrinal, lo que está alrededor del humus. ¿Y él está cerca de quién? De la amígdala. Por eso es que decimos que básicamente el olfato fue quien motivó a la aparición de un sistema límbico, que luego se reconectó y ya salió un sistema más perfeccionado. Entonces, como pueden ver, que es un cerebro básicamente visceral, emocional e instintivo, quedó ahí en medio de la razón. Pero ¿quién manda a quién? El emocional, porque estas conexiones ya están preestablecidas genéticamente, así que se dan o se dan. Pero ¿cuál depende de tu intelecto, de tu vida? El de acá. Pero ¿qué pasa? Muy pequeño. ¿Se va a qué? Medio conectando a través del tiempo. Y como se va conectando a través del tiempo, vas aprendiendo desde la infancia los números y todo eso, y luego a conductas sociales de que no debes comportarte así, ese tarda en qué? En madurar. Así que tenemos dos cerebros básicamente, uno que madura tardíamente y uno que ya funciona desde que se creó. Así que ¿quién va a dominar? El que ya está conectado de por sí. ¿Y quién es? ¿El sistema? Pero ¿de quién se vale el sistema límbico? De conductas primitivas. Así que en ese contexto, en los años 50, alguien propuso que el cerebro se podía dividir funcionalmente, no anatómico, sino funcionalmente en tres cerebros. Un cerebro de un reptil. ¿Se acuerdan del video? ¿Qué? ¿Qué hace el cerebro del reptil? ¿Qué hace un reptil? Bueno, desde un reptil hasta nosotros. Nosotros tenemos el cerebro de un reptil acá adentro. ¿Qué hace el reptil? Sobrevive. Lo único que le interesa es satisfacer tres cosas. Uno,
supervivencia. Ya sea alejarse de lo que te causa peligro o comer. Si ese está satisfecho, ya puede pensar en el segundo, reproducirse. Y una vez se reprodujo, hay que cuidar a las crías. Por eso esas son las 3 conductas básicas del cerebro de un reptil. ¿Sí? Pero, sorpresa, nosotros contamos con el mismo. Ahí en el fondo. Y que nos obliga a hacer siempre eso. Ahora, ¿qué pasó cuando aparecieron los mamíferos? ¿Qué sacaron los mamíferos? Se dice que vino el olfato creó una amígdala y la amígdala se conectó y creó el resto del sistema límbico. Entonces, a ese cerebro instintivo le agregó emoción. Límbico. ¿Para qué sirven las emociones? Para satisfacer mejor los mismos 3 ¿qué? Para satisfacer mejor las mismas 3 funciones, pero ahora perfeccionado. Por ejemplo, si usted quiere sobrevivir, ¿cómo cree que va a obtener mejor el alimento? ¿Siendo agresivo o siendo neutro? Hay que estar agresivo y tiene más posibilidad de ¿qué? De encontrar comida. ¿Sí? En la naturaleza y en ustedes, ¿quién es el único que copula? ¿Quién es el que probablemente tiene más posibilidades de copular? El que es más fuerte, extrovertido y que es capaz de pegarle a quien sea. Por eso la hembra tiene en su subconsciente tiene la inclinación de escoger a ese diferente. Es decir, al marihuanero de la cuadra. Y no es que las mujeres elijan mal, no, es que su instinto los obliga a que consiga quién, al que probablemente en este entorno las pueda proteger. ¿Qué busca la mujer en realidad, en el fondo? Seguridad, protección. Por eso cuando hay alguien que es bien pasivo, calmado, buena gente, ¿qué pasa? A veces lo ven, a veces no los ven. Realmente ni llama la atención. ¿Cierto? ¿Qué pasa con un uniforme? ¿Está qué? Por eso hay mujeres que ven a alguien con uniforme, militar, y le llama la atención. Así sea un raso. Sí, porque eso es instinto. Te da una etiqueta. ¿Entendido? Y finalmente, ¿qué desarrollaron algunos mamíferos, como la línea de los primates? ¿Qué empezaron a sacar? Razón. Un neocórtex. ¿Y ese qué? Razonó mejor. ¿Pero para qué sacó una razón? Simplemente para cumplir aún mejor los 3 mismos objetivos. ¿Entendido? Así que por más razonables que intentemos ser, en últimas estamos guiados, empujados por los mismos 3 principios básicos por los cuales se mantiene uno con vida. ¿Entendido? Ahora sí ya pueden ver el video. Reptiles, emociones y cogniciones. Que por más cognitivo que usted sea, este tarda en madurar. Por lo tanto, la mayoría de sus decisiones son ¿qué? Emocionales. ¿Empujadas por qué? Por el instinto. ¿Entendido? ¿Qué pasa si bloqueamos uno de ellos? O intentamos socialmente bloquearlo.
le dicen, hey, vas a ser célibe. ¿Es fisiológico? De tanto reprimirlo, ¿qué pasa? Neuropsicológicamente. ¿Quiere qué? ¿Expresar? Y como no puede porque socialmente está impedido, de repente empieza a ver de forma diferente a un niño. Pero porque trata de buscar a alguien que no lo juzgue. Un adulto lo podría juzgar, y un niño lo amenazo y ya. Entonces ahí es donde empiezan a ¿qué? A hacer pedazos. ¿Entendido? Pero está ¿qué? Reprimiendo ¿qué? Algo con lo que llevamos millones de años reflexionando. Algo que es fisiológico. ¿Entendido? Una pregunta respecto a lo que va a ser el sistema límbico, ¿cómo va a ser el sistema límbico de nosotros con poder de los procesos de esa corteza? Básicamente, pues, que no se vea controlado. Lo que pasa es que normalmente la emoción está siempre imperando sobre la razón. ¿Qué hace cuando el límbico está activo? Lo primero que hace es decir, para que el límbico se pueda expresar adecuadamente, ¿qué dice? Hay que bloquear a alguien que nos impide actuar. ¿Y quién es ese alguien que nos impide actuar? La razón. Así que lo primero que hace el límbico, es decir, mando GABA al frontal y lo inhibe. Habría un núcleo implicado en esa parte del sistema. En realidad es todo el límbico. Todo el límbico. Entonces, si el límbico va a actuar es porque se sobredimensionó, impulsado por la amígdala, por el miedo. Por eso es que el miedo es irracional. Cuando alguien teme algo, escuchen bien, cuando alguien teme algo, es irracional. Por ejemplo, díganle a alguien de la derecha que le van a quitar sus bienes. Díganle a alguien de la derecha que le van a expropiar, quizá que se lo robó, quizá lo heredó, el hecho es que lo tiene, y díganle que se lo van a expropiar. ¿Qué es lo primero que siente? Y producto de ese miedo va a ir en contra de lo que sea. ¿Va a ir en contra de lo que sea? ¿Tiene que ser racional? No. De hecho, entre más emocional esté, la razón quedó por ahí inhibida. Y son peligrosos. Ahora díganle a alguien de la extrema izquierda que va a venir la extrema derecha. Por eso es que los extremos son muy peligrosos. De ambos, ni de uno ni de otro, no. Ambos son muy peligrosos. Y decía un filósofo, en algún punto del centro está la razón. Por eso es que los extremistas son eso. Son netamente emocionales. Es decir, que la razón hace rato que se abandona. Ahora, la razón sí puede controlar la emoción, pero hay un problema. Y es que hay miles de vías, desde el sistema límbico, hay miles de vías hacia la razón. Pero hay muy pocos axones desde la razón hacia el límbico, hay muy pocos. Es como decir, tenemos 1000 vías para salir, pero muy pocas para entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace la experiencia? No crea. Las poquitas que existen, trata de fortalecerlas. Eso es madurar. Hasta que por fin, de tanto que me ocurrió esto, ya por fin dije, hey, eso es normal. Voy a dejar mi orgullo, porque el orgullo ¿qué es? Soberbia. ¿Es emo? Digo, no, la verdad es que esto es normal, tengo que cambiar.
Ahí hubo un chispazo de una vida que ¿qué? Se fortaleció tanto hasta que usted lo hizo ver lo obvio. Quizá para el resto no era, pero usted no, para usted tenía la razón. Pero para que suceda eso, ¿qué debe haber? Acá, una recolección de experiencias. Pero recolección de experiencias requiere tiempo, requiere vivir. ¿Y eso cuándo ocurre? La mujer un poco antes y el hombre mucho después. Por eso es que un hombre tarda más en madurar. Todavía seguimos siendo niños hasta los 30, 35. Depende de tus experiencias. ¿Pero por qué madura más rápido? Porque la mujer tiene que tener más inteligencia para saber qué hacer con una cría, en donde Brian la dejó. Además, ¿qué tuvo que sacrificar a nivel evolutivo la mujer? Tuvo que sacrificar peso, 100 gramos menos de cerebro. ¿Pero con qué lo compensó? Con una amígdala más grande, más emocional. Por ahí. Ahí es como punto en contra. Pero, ¿qué dijo? Vamos a hacer un cuerpo calloso 30% más conectado. Hay una historia chévere con respecto a esa investigación. Paul Broca, cuando empezó a coger cerebros y a pesarlos por edad, tantos años, hombre, mujer, y empezó a anotar, y reclutó como alrededor de 10.000 cerebros en toda su vida. Y ya haciendo un análisis, entre comillas, análisis, dijo, ve, qué raro, en promedio el cerebro de un hombre, un macho, es en promedio 100 gramos más que el de la mujer, la hembra. ¿Qué lo llevó a pensar eso? Que el hombre era más inteligente. Esa fue la conclusión que sacó. El cerebro del hombre es más grande, por lo tanto, más inteligente. Esa fue la conclusión que él sacó. Pero luego, por resonancia magnética funcional y luego tractografía, se dieron cuenta que el cerebro de la mujer es más eficiente. Sacrificó volumen, pero lo conectó más. Por eso es que ellas pueden usar ambos hemisferios en hacer una tarea. Pero el hombre, si le dice, ve, hazme un favor, levantas al niño, le haces desayuno, lo cambias, le haces ayuda con la tarea, el hombre es que, listo, le hago el desayuno, los huevos, día a día, hasta que no se queme. Sí. Entonces, ahora sí, ya están los huevos, listo, así voy y lo cambio. No, la mujer lo deja ahí haciendo y va cambiando. Y va para el trabajo y va conduciendo y va maquillándose. Pero el hombre, generalmente el hombre, ¿qué hacía en la etapa paleolítica? Cazaba. Generalmente la mujer se quedaba con los ancianos y los niños. El hombre, para cazar, la presa no tenía que huir. Y para que no huya, no tenía que se huya. Y para que no se huya, entonces, ¿qué hacían entre hombres? Callados. Señas. Pero callados. Hizo a través de millones y millones de años, ¿qué pasó? El hombre aprendió a qué? A tener menos habilidades para expresarse. Y la mujer con los ancianos con experiencia, y le contaban a la mujer. Entonces, se obligó a pensar. Y el niño que se quería ir por allá, no te vas para allá, ven acá. Y si lo veía mal, ¿qué te pasa? Es decir, ¿te bien? ¿Vas qué? ¿Capacidad de qué? Observación. ¿Qué pasa? Así que eso empezó ¿qué?
a fijarse cosas que uno no lo hace. Entonces, ahí ya van sacando más o menos la conclusión de por qué la conducta de la mujer es diferente con respecto a la del hombre. Y como la mujer es más emocional, pues la amígdala tuvo que crecer. La amígdala o el músculo amigdalino de la mujer es 30% veces más grande, más emocional, se fija más en detalles que un hombre. Pero asimismo puede ser muy peligrosa, muy vengativa. Tanto así que la mujer tiene más capacidad para planear algo y el hombre ni cuenta se va a dar. Los puede poner a cenar a los dos y ellos hablan y ella te tengo. Es más, entre comillas, perversa. Tanto así que puede llegar a odiar a su mismo género. Los peores comentarios de una mujer vienen de otra mujer. Y si le cae mal, incluso si medio la tropezó, uno entre hombres se sorprende. Ya está, y ahora. La mujer se tropezó, bueno, es enemiga de aquí hasta que nos graduemos. Esa amígdala les hace malas pasadas. ¿Entendido? Ahora si le llega a quitar el novio, imagínense. Miren, eso de allá que es una deidad egipcia, Amón, un carnero, un cuerno, miren acá, parece un cuerno, y de hecho cada cosita de esa comunión, bueno, pie es la parte más anterior del los cuerpos de amor. cuerpos amónicos. Hay una cuestión de que había unas células que eran sensibles a la hipoxia. Sí, aquí, en el cuerpo amónico 1. Son sensibles a la hipoxia, premortem. Porque hay Lo que pasa es que como esta zona está tan enrollada ahí, entonces las arterias son pocas, así que son apenas suficientes. Que si el resto del cuerpo padece de hipoxia, pues ahí es donde más lo va a sentir. ¿Sí? Ajá, entonces está bien vascularizada. El problema es que le llegó el concho, por decirlo así, pero le llega. Y si en el resto del cuerpo hay hipoxia, ya sea por obstrucción o por inmersión, esas son las que primero van a detectar el aumento del ácido láctico. Así que, en últimas, todo el cuerpo va a morir de hipoxia, eventualmente. ¿Sí? Pero esas son las que más lo manifiestan y hay daños tisulares cuando se envía patología. Entonces, cuando la muerte es sospechosa, entonces uno de los puntos donde se toma la muestra es sí, manda el boceto que allá el patólogo ahí se le pedazo y hace el análisis histoquímico. ¿Qué líquido es el que? ¿Cuánto líquido? Hipoxia quiere decir que produce ácido láctico, acidosis. Es decir, la manifestación de la acidosis ahí es donde más se van a manifestar. Miren, ya sabemos, ¿acá qué es? Homotípica. Giro del para hipocampo. Ahora de aquí a acá, Subículo. subículo. Células Piramidal. piramidales con su axón que va a la superficie. Y la superficie forma esta capita del alveo. Y el alveo se compacta en ese punto, la fibria. Mientras, ¿esto es la corteza de quién? La corteza del hipocampo. Por lo tanto, ¿qué es? Heterotípica. ¿Agrandular o granular? Granular. Como tienen células piramidales, son agranulares. Pero debajo de ese hipocampo, aquí hay un pedacito, el giro dentado. Y este giro dentado tiene Granular. granular. ¿Sí?
Entonces, estos son los dos tipos de corteza. Miren cómo se va pasando. De hecho, aquí se dice que hay una presubicular, ¿sí? Luego la subicular y la postsubicular. Entonces, todos son como, simplemente todo esto es subículo nada más. Pero en realidad hay más subdivisiones, ¿sí? En la medida que se va retorciendo. Estas fibras de aquí son las que vienen por dónde. Recuerden quién recibe. ¿Quién recibe principalmente? Del forno. Miren qué dice aquí. Corteza entorrenal. Corteza entorrinal, es decir, la parte más anterior del parahipocampo. Básicamente alrededor del uncus. Entonces se llama corteza entorrinal. Pero esa recibe del fascículo del cíngulo de todo el resto de allá. Es decir, serían fibras parieto, temporo, occipitales. Y una vez llegan a la corteza entorrinal, miren lo que hace la corteza entorrinal. A través de fibras perforantes llega a dónde? Al giro dentado. Así que en últimas, todo lo que venga por el parahipocampo y el cíngulo llega al entorrinal y la entorrinal se la pasa al hipocampo, pero al giro dentado. Y el giro dentado, miren, el giro dentado se la pasa a las piramidales de quién? Del hipocampo. Y el hipocampo, con sus piramidales, ¿qué pasa? Se las envía al alvéolo. El alvéolo las compacta en dónde? La fimbria. En la fimbria. Y ahí las saca. Entonces, esa es la conexión que existe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llaman esas fibras? Las que pasan de la entorrinal para acá. Fibras perforantes. Entonces, la pregunta de parcial. A través de fibras perforantes es como la corteza entorrinal, que ya ha recibido previamente fibras del fronto, parieto, temporo, occipitales, conexiones. Entonces, por ese medio es que se comunicaría el olfato con el tálamo. Bueno, lo que pasa es que aquí el olfato está más adelante. No es que de aquí se comunique con el olfato, no, el olfato se comunica con el núcleo amigdalino. Y el amigdalino que está ahí cerquita se lo pasa al hipocampo y de ahí pues, lo comunica el resto. Esta es una de las vías, estas son las vías con la corteza de arriba. Es decir, estas fibras de aquí son las que vienen del resto de lóbulos. ¿Y llegan a dónde? Se concentran en la entorrinal. Que a la entorrinal sí le llegan de adelante del olfato, sí. Pero estas son las que llegan de acá, de lo que se ha procesado acá. ¿Listo? Entonces, con esto definimos que quién. Que este es ideal para qué? Para recibir, pero no de forma directa. ¿Quién lo recibe de forma más directa? La entorrinal. Entonces ya de forma indirecta, ya lo recibe el dentado. Y el dentado se lo pasa a quién? Al hipocampo. Y el hipocampo, a través del alvéolo, ya lo saca por la fimbria. Así que esta es la conexión, la vía. ¿Listo? Alternativamente, miren aquí quién está. El subículo. Pero recuerden que si acá habían 6 capas, acá ¿qué hay? 3. Ya empieza a pasar de adelgazarse. Y cuando ya llega aquí ya hay 3. ¿Listo? Ese es el punto de transición de 6 y aquí progresivamente se disminuye en el subículo y acá pasa a 3. Tanto en el hipocampo como en el dentado. Miren cómo queda. Miren en lo más profundo, ¿quién está? En lo más profundo del hipocampo. Cuerpo armónico compuesto.
acuerdan del cuerpo, de que hablamos de cuerpos armónicos? Pues desde lo más profundo ya vienen formados. Y como esto es lo más profundo, y como está tan enrollado ahí, por eso es que se hace más susceptible a hipoxia. Porque las arterias no bajan directo, no, las arterias van con los tejidos. Entonces las arterias también hacen eso. ¿Entendido? Y miren la transición. ¿Acá qué es? ¿Qué dijimos? Área entorrinal. Normalmente 6 capas. Miren, parasubicular, presunicular y subículo. Es decir, que cuando hablamos de acá, es decir, cerca al dentado, cerca al hipocampo, aquí es que subículo. ¿Listo? Y miren cómo hacen los cuerpos armónicos. 1, 2, 3 y 4. Hay más de lo que tengo. Las colecciones que ya hablamos mucho. Siempre la corteza Entorrinal. ¿Cómo se llama esto? Para hipocampo. Hipocampo. Y esto que está aquí, uncus. Y esta que está aquí, Corteza entorrinal. cisura renal. ¿Qué es como la continuación de la para? La colateral. ¿Sí ven aquí? Que este surco es el surco lateral. Y luego se continúa aquí como surco renal. Y ese surco renal, pues ya vemos que de aquí para acá es que humus o gancho, porque es así. Y aquí dentro, ¿quién está? El núcleo metalino. Porque el hipocampo va a estar encima del parahipocampo. Y miren, ¿quién saca esa aquí? El dentado. Desde esa perspectiva no se podría ver el hipocampo, está un poco más lateral. ¿Listo? Y miren que hay aquí. Fascículo del cine. Fascículo del cine. Y miren, luego ya hablaremos del olfato, pero la estría olfatoria lateral lleva información al área entorrinal. Y el área entorrinal tiene conexiones ¿con quién? Con la amígdala. Así que si el olfato tiene conexiones un poco más directas con la amígdala, ¿qué determina? Que el olfato fue el primero que se conectó para desarrollar el miedo. Y posteriormente, ese núcleo metalino que está aquí dentro se conecta ¿con quién? Con el resto del sistema límbico que va acá atrás. Miren, esa es la amígdala. Algunos animales vivos se acercan con el olfato para ver si hay miedo o algo. ¿Por qué? Porque por el trasero se botan la mayoría de residuos. Y los residuos están cargados con muchas hormonas que le dicen el estado en el que estás. Por eso es que a través de la orina y la materia fecal es que un animal puede determinar qué características fenotípicas tiene el otro. Por eso también los animales tienen el mismo defensa. Sí, Exacto. por eso es que, de hecho, si usted ve un león, ¿qué hace un león? Dice, ese territorio es mío. Yo tengo tanta masa muscular, por lo tanto voy a botar tantos desechos, metabolitos de proteínas, que es músculo. Y cuando yo me orino digo, hey, esto es mío. Y tengo este porte físico, así que nadie venga por acá. Y si hay un macho que sea pequeño, dice, no, este man está muy fuerte, es lo mejor. Pero si lo huele y dice, le puedo ganar, coge y se le orina encima de la orina. ¿Qué es lo que hace un perro habitualmente cuando llega a una esquina? La orina, para marcar territorio. Dice, esto yo lo puedo ganar. Y el macho, dueño del territorio, viene y detecta otro que no es el suyo. Y
Y de hecho hay cámaras que graban ese evento en particular y el macho apenas huele, él, aquí, tensión de los puntos, saca las garras y empieza a arañar el pedazo y marcarlo de nuevo con él y empieza una actitud hostil, dice, búsqueda, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exacto. Entonces miren cómo un estímulo olfatorio va al núcleo amigdalino y le dice, hey, actúa de esta forma, porque nos están amenazando. Por eso se dice que el sistema límbico nació inicialmente como una parte del procesamiento del olfato. ¿Y qué pasa cuando hay miedo? La segunda emoción es que agresividad. Siempre desde el punto de vista neuropsicológico, siempre va primero miedo y luego agresividad. Pero si yo detecto que ese macho está muy grande, pues huida. Exacto. Lo mismo que pasaba con el cervatillo, que apenas oyó a un tigre, digo, la última vez que tuve esta impresión, casi me come. Y lo contrario, hay olores que son agradables y que de hecho te hacen producir dopamina. Eso es lo que utilizan en los centros comerciales. Colocan olores con una pequeña impregnación de oxitocina para que te dé sensación de placer y de tranquilidad para que compres más. Y de hecho en Estados Unidos hizo un estudio y a personas que trabajan en una empresa, la empresa dio permiso para hacer la investigación y te dio permiso para aplicar cierto químico. Y al principio la productividad se aumentó, pero luego cuando pasó el estudio, de repente las personas experimentaron una pereza mental y luego la producción bajó. Síndrome de abstinencia leve. Y eso hubo una demanda porque hubo gente que no tuvo trastornos psicológicos y de sueño y trastorno de sueño y ansiedad. Por eso hay estudios chéveres que se hicieron antes cuando no había tanta restricción. Ahora pues no se permitía hacer eso. Y en Estados Unidos se marca más porque es que la vida va más rápido. Acá la vida es estresante, pero es un estudiante de medicina. Pero el resto, ¿para qué? Y algunos ni trabajan. ¿Sí me entienden? Ahora súmele que todo Colombia fuera como estudiantes de medicina ese mundo. ¿Serían qué? Estarían que al límite, todo el tiempo, ansiedad, al límite, tanto así que se dice un quiz y usted, una amenaza. ¿Sí me entienden? Por eso es que cuando ustedes pasan a tercero, que ya la marea ¿qué? Se calma, tienen impresiones de que eso era difícil, pero lo superaron. Y como ya lo superaron, ya no lo ven como amenaza, sino como algo que ya pasé eso, que bacano. Sí, voy a saludar de buena fe al profe. ¿Qué hubo, profe? Pero después de qué? De que acá nos ha traumado. Pero si dijeran, no, ahorita hay un quiz, no, que hay un trabajo, que es están qué? Presión. Imagínense todo Colombia y Brasil. Y como en Estados Unidos, todo el mundo sí es así, porque ya es producción, consumo, ¿saben qué? Tienen una carrera constante, que no hablan ni con el vecino, a veces ni se conocen, ni años. Y peor aún, si le viene alguien con presencia y le dice, hey, esa es la amenaza, pues hay conductas agresivas hacia los niños. No, ustedes son una amenaza. Entonces, ¿eso qué es? Irracional, pero alguien que nos está ¿qué? Bombardeando con información. Lo que hacen los medios de comunicación. Los medios de comunicación son no de comunicación. En realidad es de manipulación. Ustedes se dan cuenta. Las redes sociales también. Más. Quiero más contenido. Más. Peor se estresa.
región, pero más adelantico, está la cumbres, pero en esta misma región, pero más atrásito está aquí. Ya no vueltas. Ay, no, nada. Tiene que estar quién. Si está el hipotálamo, lo que esté acá sería inominada, pero si no está el hipotálamo, eso quiere decir que está un poquito más adelante, aquí sería la cumbres. Están como en el mismo región, pero un poquito más atrás, un poquito más adelante. Un poquito más rostral, para mí, un poquito más rostral, entonces estaría la cumbres. Pero está un poquito más hacia atrás, sería casi que en la misma región. Debajo, miren, ¿de quién? ¿De quién? Glópalo. Y se da cuenta que hay un globo pálido que está bien bonito. ¿Qué está aquí? La comensura, por lo tanto, sustancia. El tálamo ya conocemos, ¿no? Lateral dorsal y el anterior. ¿Estos dos son qué? Límbicos. Estas son las sensaciones que hay, ¿no? Que ustedes ya las vieron todas. A ver si alcanzo a poner otro para enseñarlo nuevo. No olviden que aquí sería hipocampo y esta región que se levantaría aquí, ¿qué haría? Eminencia colateral. Eminencia colateral. ¿Listo? Lo que acá sería calcaraves. No es colon memorano. Ya conocemos esa estructura. Formis. Que empezaba como que fimbria. Y estas serían sus funciones un poco más específicas. Funciones metabólicas, de supervivencia. Recuerden que el hipotálamo también hace parte del sistema límbico, porque al ser manipulado por él, se manipula el axón. ¿Se acuerdan de eso, no? El indusio y las estrellas longitudinales. Miren, esto es lo que tiene que ver. Los grupos de núcleos del amigdalino, porque no es un núcleo, son complejos nucleares. Y miren cómo hacia atrás sale la estría terminal. Por lo tanto, ¿de dónde viene? Esta es la estría terminal. Y hacia acá, la banda diagonal de roca. Y miren que todo el núcleo está conectado. ¿Y qué región habría aquí? La región preóptica. La que está inmediatamente delantico de la lámina terminal. Y hacia acá estaría el área septal con los núcleos septales. Miren las conexiones. El hipocampo saca el formis. El núcleo vitalino saca la estría terminal. Y el hipotálamo, miren cómo va hacia acá. Miren el núcleo vitalino. Perdón, el núcleo mapilar. Hacia acá, ¿qué diría? Fascículo mamilotálamo. Mamilotálamo. Y hacia el tegmento. Mamilotegmento. Mamilotegmento. Esas son las conexiones. Tanto de formis como la estría terminal, todos esos tienen fibras postcomensurales y unas preconmensurales con respecto a la comensura blanca Anterior. y que hay fibras post, fibras preconmensurales. Eso es todo lo aferente del hipocampo.
hipocampo, pero miren de dónde viene. ¿Por dónde viene? Fascículo del sueño. Fascículo de Sí. ¿Qué luego de por dónde? Formes. Poliformes. Acá había una conexión con esta. A ver, esta. Aquí está. Me hace falta no saber las mismas. Este ya lo conocemos, ¿no? El circuito de Pavas. Hace falta un en la diagonal y la S terminal. Entonces ambas salen de dónde? Del núcleo medialina. Miren cómo la serie lateral llega alrededor de centro. Acá. ¿Se acuerdan que decíamos que este era? ¿Quién era este? Ah, no, la. Esta vérula. Nucleosal. Y miren cómo saca hacia abajo un fascículo y se conecta con los glúteos parasimpáticos. Así que una emoción por esta vía, por las trías avenulares, la vérula, fascículo retroflexo, llega a núcleos que están aquí, que son parasimpáticos. Y ellos son los que te hacen vomitar cuando hay una emoción muy fuerte. Miedo. A veces la persona vomita por una emoción fuerte. Pues hasta ahí llegamos, ¿estén bien? ¿Quieren practicar acá? Clases. ¿Con quién? Carlos.